nuestro Dios. Oramos una vez más. Padre querido, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Dios mío. Oh, Dios mío, alabanza que te Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Seguimos en el libro de los Hechos. Habíamos quedado en el capítulo. Estamos en el capítulo 21 y hoy seguimos en el versículo 17. ¿Amén? Libro de los Hechos, capítulo 21, desde el versículo 17 hasta el final. Amén. Leemos sanadamente. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se habían reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya es hermano, cuando millares de judíos hay que han creído, todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos y observen las costumbres. Pues, la multitud se reunirá al desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Obra contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Había de presentarse una ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones de israelitas, ya es el hombre que por todas partes enseña a todos como el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado esa locura. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido
preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían meter nada al cielo a causa del alboroto, le mandó llevar a la cabeza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando fuera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes quién dijo? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar del pueblo. Cuando él se repitió, Pablo, dándole en pie de las gradas, Hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo: amén. Gloria al Señor. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, que después de tantas tribulaciones y alcance y todo lo que le pasó a Pablo queriendo regresar a su tierra, llega a Jerusalén, llega como él quería a la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, hermano, había mucha gente. En todas las fiestas se reunía mucha gente. Recuerden cuando Jesús iba a nacer, ¿no es cierto?, aún en Belén, por aquel censo, no encontraba lugar donde quedarse. Y entonces se ve que ellos se prepararon antes, amén, cuando estaban aún en Cesarea, amén, se comunicaron de alguna manera con este Nazón y allí consiguieron ese hospedaje con tiempo, porque era seguro que si ellos llegaban a Jerusalén, que un montón de gente que era, no iban a conseguir el alojamiento, ¿no? Gloria a Dios. Entonces por eso terminamos, ¿no es cierto?, el jueves pasado en el versículo 16, que dice: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Pero ya venían con otros, ¿no es cierto? Como 7 más eran. Trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Se ve que ese Nazón tenía lugar, tenía casa en Jerusalén, y entonces ellos de antemano se fueron asegurando el alojamiento para estar allí en Jerusalén cuando iba a ser difícil conseguir lugar para quedarse. Gloria al Señor. Y bueno, lo primero que hace, como comenzamos diciendo acá, lo que hace Pablo, ¿no es cierto?, es ir, ¿no es cierto?, a la iglesia, encontrar a los hermanos, gloria al Señor. Y entonces cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, con alegría, amén, gloria al Señor. Ellos ahí en Jerusalén, donde sabían, ¿no es cierto?, la historia, el testimonio de Pablo, ¿no es cierto?, sabían todo el tiempo que le habían dado lejos de su tierra, predicando la palabra, gloria al Señor, y con gozo, ¿no es cierto?, los hermanos le recibieron. Gloria al Señor. Y dice el 18 que el día siguiente, amén, se reúnen los líderes, vamos a decir, ¿no? Gloria al Señor, porque vamos a ver, hermano, que dice, el 18 dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros y con todo el grupo, y se incluye aquí cuando dice nosotros, Lucas. Así que fue Pablo con todo el grupo, porque todos eran testigos de lo que Pablo decía. Amén. Y yo también hacía cosas por medio de ellos también. Al día siguiente entró con nosotros y llamé a Jacobo. Jacobo era como el líder allí, que era medio hermano de Jesús, ¿no? El mismo Santiago, que después más adelante tenemos la epístola. Y se llaman reunidos todos los ancianos. Vieron, hermanos, que ya no habla de los apóstoles. Se ve que ya para este tiempo los apóstoles, Pedro, Juan y todos los apóstoles ya se habían desparramado. Y uno va a la historia, ¿no es cierto?, y busca, y uno encuentra, ¿cierto?, que Pedro había una iglesia, él habla de Babilonia, una iglesia en un lugar pagano, ¿no es cierto? Y Juan estuvo muchos años en Éfeso, también de pastor, lo fue después, pero todos lo que eran los apóstoles ya no quedaba ninguno allí. Ya todos se habían ido a distintos lugares, que pueden buscar información, habían venido, se fueron desparramando todos los lugares, entonces ya la iglesia iba creciendo, y se iban levantando obreros, se iban formando a los que se les llamó ancianos, y ellos eran los que estaban allí cuando Pablo vuelve a Jerusalén. Y acá nos encontramos
¿no? Porque vieron lo que dice acá el versículo 19, a los cuales, cuando se reunieron en esa reunión cristiana, no estaban todos los hermanos, estaban los ancianos, estaba Jacobo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, dice, a los cuales, después de haberles saludado, amén, les contó, dice, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Y cuántas cosas aprendemos de eso, hermano? Porque me cuentan las cosas una por una. Todo lo que había hecho, el lista se levantó un paralítico, bueno, todas las cosas, porque la Biblia no dice todo lo que Pablo hizo. Amén. Gloria al Señor, pero todas las cosas que una por una le iba contando. Algo que salía. Qué tremendo, hermano, ¿no? Porque es algo que nace del cristiano, es decir lo que hace. Y ahora digo, hay algo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Que cada día va luchando con eso, amén, para que no sobrepase, ¿no es cierto? Lo carnal no sobrepase lo espiritual, pero tenemos esa lucha todos los días. Y en todos los hermanos pasa eso. Porque ¿cuál es mayormente, ¿no es cierto? Es el deseo del cristiano que sigue a Dios. ¿Por qué le tengo que contar? Y yo estoy sirviendo a Dios. Y yo lo que hago, lo hago para Dios. Y cuando se dice así, hermano, lo hago para Dios, hago lo que quiero, y no le digo a nadie. Ahora, ¿por qué? Y esto vemos, hermano, que no es así. Porque esto nace de algo natural, que Dios informe, que dijo, porque no era Él que lo hacía. Lo bien que dice bien clarito, dice, contó una por una. Las cosas que Dios había hecho y los bendice por su ministerio. Dios le dio un ministerio, como a cada uno de nosotros le dio un don para que le use, ¿no es cierto? Pero se da conforme se cuenta. Ahora, hay algo diabólico, ¿no es cierto?, en los corazones cuando se quiere decir lo que hace. ¿Por qué tengo que decir que vos querés quitar al hermano, que oré por él, que fui allá, que me... ¿Qué tengo que decirlo? ¿Por qué tengo que dar un poco? Yo lo hice para Dios. Y Dios lo ve, y Dios lo sabe. Y nos ponemos espiritual. No, Dios lo ve, Dios lo sabe, y no se da cuenta de nadie. Pero no es así. Dice, nada, pone para que lo vea. Claro, y todavía a veces no siendo críticas, ¿no? Cuando un hermano dice, cuenta, ahora tenemos los teléfonos, ¿no es cierto? A veces antes era capaz más difícil porque había que ir, pero ahora con los teléfonos, contamos de allá, me pasó esto, me pasó lo otro, ¿no es cierto? Y cuenta, ¿no? Pero por allí se está engrandeciendo, se está dando, y no es así, que Dios nos ayude, porque hay algo, ¿no es cierto? Cuando surge esa tendencia de hacer nada, oír un poco, y porque yo estoy sirviendo a Dios, y Dios lo sabe, y Dios lo ve, y tantas cosas, entonces, hay algo adentro, ¿por qué tengo que estar sometido? ¿Por qué? ¿No? Es una rebelión que hay dentro de nosotros, que uno tiene que vencerlo, y acá la palabra tenemos. ¿Quién más que Pablo? Todos los dones que Dios le había dado a Pablo, los ministerios, ¿no es cierto? La hacía, bueno, sencillamente, dándole la gloria a Dios, amén, contando a todos allí, amén, lo que Dios había hecho por su ministerio. Que Dios nos ayude, hermano, amén, porque cuán equivocados a veces estamos, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude que su palabra pueda obrar en nuestras vidas y mostrarnos que es así, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Contó una por una las cosas que Dios había hecho en los gentiles por su ministerio. No era Él que lo hacía, era la gracia de Dios. Y Él después en su espíritu, no es yo, no es mi poder, es la gracia de Dios en mí. No, y tantas veces lo recalca eso, ¿no es cierto? Pero Él estaba sometido a la autoridad, Él entendía que los hermanos que estaban allí, aunque Él anduvo por todo, vamos a decir por todo el mundo, porque era la zona conocida, anduvo por todo el mundo, pero Él tenía la iglesia madre, esto tenía líderes, ¿no es cierto? Que eran autoridades sobre Él. Amén. Y a lo cual, pero digo, no es una cosa que surge, que no tiene que ser así, que surge que me diga, tenés que decir, tenés que decir algo que tiene que nacer de uno, hermano, amén. Pero porque todos, si nos damos cuenta, todos estamos en la obra y todos nos debemos los unos a los otros. Creo que eso es como decía, normal que produce en nosotros el gozo, la alegría. Uno no puede quedar callado. Como decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto de verdad. Eso es lo que yo veo.
cae tan mal cuando dice, pone la foto para que lo vean. Para que lo vean. Y uno sabe, empieza el orgullo de quien no puede hacer, tiene ese talento. Y eso vemos lo que lleva después el orgullo ese, lo que lleva esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero uno tiene que entender, hermano, que uno siempre tiene que estar sometido, porque un Dios no sabe qué Dios le puede poner. Y si nunca ha aprendido a estar sometido, no va a poder después tener a otro bajo su supervisión. Nadie puede supervisar si antes no dejó supervisar. Entonces nadie puede ser pastor si antes no dejó ser pastoreado. Amén, gloria al Señor. Tantas cosas, ¿no es cierto? En tan pocas palabras, en una actividad, en una expresión así, cuántas cosas aprendemos, hermanos, de la palabra del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y dice el versículo 20 que cuando ellos oyeron, amén, glorificaron a Dios. Le dijeron, grande Pablo, porque a veces la gente lo que busca es eso. ¡Qué bien, Pablo! ¡Grande, Pablo! ¡Qué tremendo! No, gloria a Dios, qué maravillosa la cosa que Dios hace. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ven, hermano, bueno, ahí, ¿no es cierto? Como judíos, ¿no es cierto? Ya había un cierto legalismo de lo que habían quedado allí, hermanos, amén. Como apóstoles estaban ellos, y bueno, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, se reconocieron. Pero también quería mostrar que ahí en Jerusalén también había muchos judíos que habían creído. Y si le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la ley. Le está diciendo lo que ahí en Jerusalén había miles de judíos que se habían convertido a Cristo. Pero seguían siendo celosos de la ley. Seguro que a veces uno lee esta palabra, hermano, y como no entiende. Claro, con esta mentalidad, bueno, nosotros somos gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Nosotros somos gentiles. Ya nos aceptamos a Cristo, ¿no es cierto? Y no tenemos nada que ver con la ley judía, ¿no es cierto? Lo mismo que los gentiles que aceptaban a Cristo en otras naciones, en otras ciudades, como habíamos visto, ni conocían de la ley, no les iba a hablar Pablo de Isaías, ni de nada, porque ellos no conocían. A mí aceptaron a Cristo, la obra que él hizo para salvar sus vidas, ¿no es cierto? Pero los judíos que conocían la palabra, ellos se convertían a Cristo, pero seguían guardando la ley, eran celosos de la ley. Y en cierta manera uno tiene que tratar de entenderlos, porque lo que hizo Cristo era el cumplimiento de la ley. Entonces, hermano, por eso después, Pablo más adelante dice, yo no nadie os juzgue en comida, en bebida, días de fiesta, hablando de esta situación. Un judío se puede convertir a Cristo, amén, y puede seguir guardando, y les entiende más que nadie a la fiesta, porque entiende que es el cumplimiento de lo que Cristo hizo. Porque dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, las leyes, todo es una sombra de lo que ha venido. Y todo se cumplió en Cristo. Ahora, no es correcto, ¿no es cierto?, que un gentil haga cosas de judío. Eso es lo que hizo hasta ahora, el día de hoy se ve. No que danza judía. Cantan en hebreo. Yo no digo en especial, que no entendemos nada. No sé, una iglesia muy que conozca el idioma, ¿no es cierto? Pero las banderas, yo he escuchado mensajes en mi iglesia y están con el sofá, con los cuernos de cabrero y decir, pastor, en vez de decir gloria a Dios cuando el pastor dice una verdad, no, esa bocina, ¿no? Y tantas cosas, y eso no nos corresponde, nosotros somos gentiles. Ahora, que un judío cree en Cristo, acepte a Cristo y siga creyendo y siga guardando algunas fiestas, eso le va a traer más gozo, ¿no es cierto? Porque es el cumplimiento. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano, piensa distinto. ¿Alguien quiere aportar algo de esto? Aleluya. En realidad hay como más atrás. Sí. O sea, el ejemplo de Pablo, ¿no? De la humildad que hablaba recién. Porque siendo el apóstol Pablo, cómo se atreve a contar todas estas cosas y a dejar el ejemplo para nosotros también en todo lo que hacía. E incluso cuando le dice al hermano Pablo, porque ahora están los apóstoles que se llaman
acá uno va a ver, va viendo en los versículos que siguen, ¿no es cierto?, que había lo que había es envidia. Se manifiesta de distintas, pero es envidia. Tienen, ¿no es cierto?, llevaban los pañuelos, no sé qué era que llevaban de Pablo y la gente se salaba, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces había una envidia que la camuflaban y la camuflaban como por siglos de la palabra, ¿no es cierto? Pero en el fondo había envidia, amén, que lleva, ¿no es cierto?, a querer matarlo, como vemos más adelante. ¿Alguien quiere aportar algo más, hermano? Otra cosa que me había olvidado es que lo que decía recién, otro ejemplo también, que a mayor espiritualidad, más humildad. Es al revés que lo que hacemos nosotros, ¿ves? Porque más que a Pablo, ¿quién le usaba más que a Pablo? Sin embargo, más humilde y más sometido y más humilde. Qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Que Dios nos dice, ¿cuántas enseñanzas encontramos en la vida de estos siervos de Dios, no? Gloria al Señor. Las cosas que Dios hacía, las cosas, ¿no es cierto?, que Dios nos mostraba, las cosas que Dios hacía por su medio y nunca, ¿no es cierto?, siempre demostrando esa humildad y enseñando, ¿no es cierto?, y siempre diciendo y hablando de lo que le invitaba a Cristo, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Pero, acá en el versículo 21, cuando hay un pero, sabemos, ¿no es cierto?, que la situación no es tan... que Dios nos ayude en la visión, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios. Porque es lo tan lindo, ¿no es cierto?, porque siempre están esos que encuentran el pero. ¿No? Hacen tanta cosa, pero allí lo negativo, ¿no? Dice el 21, ¿no? Por cuando habla aquí 20, ¿no es cierto?, de cuántos millones de judíos han caído, está hablando de judíos religiosos que se hicieron cristianos, que se convirtieron a Cristo. Pero a esos judíos cristianos se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se inclusive a sus hijos ni observen las costumbres. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién les informó? Pero hay cosas que nosotros no tienen que usar la imaginación, pero ya. Cuando se nace una calumnia, cuando nace una mentira, cuando nace eso que quiero dañar a otro, dañar la obra, nace de una persona. ¿Cierto? No es una multitud que inventa. Se ve que eran algún judío que no había aceptado a Cristo. Y todos judíos dentro de la familia había uno que había estado a Cristo y era capaz de la misma familia, otro era
para el cristiano, para el judío cristiano hacer eso. Entonces vemos, eso que estaban acusando a Pablo, que estaban enseñando a los gentiles a apostatar de Moisés, ¿sí? Apostatar de Moisés, que no tiene que tener en cuenta la palabra de Dios. En aquel tiempo, ¿cuál era de Moisés? Era la Torá, los libros del Pentateuco, ¿no es cierto? Y Pablo amaba la palabra, en aquel tiempo no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Y Pablo amaba la palabra de Dios. Y decía que teníamos que amar la palabra de Dios, que la palabra de Dios la habíamos heredado de los gentiles, de los judíos. Amén. Y más adelante, cuando Pablo está ya viejito, ¿no es cierto? Y escribe a Timoteo, dice, cuando vengas, tráeme los rollos, los libros, decía él, ¿no es cierto? Y era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces es una cosa infundada, pero ¿cuántas cosas, hermano? Por eso, hermanos, a veces dicen la gente, la mayoría tiene la razón. ¿Será así? ¿Será así, hermano? Que la mayoría tiene la razón, no siempre. Y por lo que vemos aquí en la palabra, es menos, ¿no es cierto? Pero esa mentira, esa infamia, nosotros se había centrado y encontró corazones y vida que aceptaron esa mentira. Ahora, que Dios nos ayude a nosotros a aceptar consejos, a aceptar declaraciones, a aceptar una cosa como que es afirmativo, sin ir a la verdad de las cosas. Sea que sea que nos diga, ¿no es cierto? Porque, voy a creer eso, que me dice, porque la verdad que está bien, me sirve, ya yo no lo trago mucho. Entonces me sirve que me digan eso porque me creo y ya que no me gusta mucho, me ayuda a tener más aversión por esa persona. Que Dios nos ayude. ¿Amén? Diciéndole que no se circuncida a sus hijos y observe la costumbre. Entonces ellos le dicen, esos líderes, ¿no es cierto? ¿Qué hay, pues? Como diciéndole, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Y ahí le dan un consejo para que quede bien con los demás. Ahora, cuando este consejo que parecía tan especial, que parecía súper, que ahí Pablo se iba a librar de un montón de cosas, cuando eso no se cumple, ¿dónde están los que le dieron este consejo? ¿Dónde están? No se ve allí. Entonces, hermano, una de las cosas que vemos también, aquellos que nos pueden decir, vos haces esto y va mal, no aparece. No aparecieron allí, no dice nada la palabra, que estaban con Pablo acompañándole, no dice nada. ¿Qué hay, pues? ¿Qué hacemos? Entonces ahí le dan un consejo, ahí piensan, ¿no es cierto?, en algo que pueda calmar. La multitud se reunirá por desierto porque dirán que has venido, hablando de todos los judíos allí, ¿no es cierto? Sobre todo los que estaban mal con Pablo, que estaban enseñando, según ellos, a apostatar de Moisés. Y acá le dan ese consejo, ¿no? Para quedar bien. Y qué tremendo, hermano. Esos consejos eran para quedar bien con otros cristianos, ¿no? Para no ofenderlos. Pues esto le dice. ¿Qué te decimos? Hay entre nosotros 4 hombres cristianos, ¿no es cierto? Judíos cristianos, que tienen obligación de cumplir votos. Así que habían hecho ese voto de Nazareno y ya tenían que entregarlo, cumplirlo, y no podían presentarse con las manos vacías, ¿no? Entonces, mira lo que le dicen a Pablo: tómalo contigo, unifícate con ellos y paga sus gastos. Es decir, que era fuerte porque vieron lo que tenían que llevar. Pablo tiene que pagar todo. Para quedar bien, y según ella, para quedar bien con los judíos. Número 6. Número 6. Mire, número 6, 3.
amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y su libación. Y ahí tenían que presentarse, ¿no es cierto?, delante del sacerdote. Así que el consejo que le da, bueno, vos te comprás 5 corderos, 5 corderas y 5 carneros. 15 bichos, ¿no? Ahí era como completar y todas las otras cosas. Pero ese fue el consejo para que quede bien y vean que él era generoso, que estaba dispuesto a darle lo de él para que todo esté tranquilo. Pero bueno, las cosas a veces no están tranquilas para los hijos de Dios. Y quiere guardar la palabra, quiere vivir conforme a la palabra. Hay muchos que se van a levantar. Eso es lo que asimilamos, pero no podemos estar en paz con todo. Uno quiere, pero ella no quiere. Tómalos contigo, dice el 24, purifícate con ellos, paga sus gastos, para que se rasure la cabeza y todos comprenderán. Ahí se van a dar cuenta, le aconsejaron, que no hay nada de cierto de lo que te están acusando. Todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así que según ellos, según los judíos, Pablo andaba desordenadamente. Pero no era así. Y yo me imagino, hermanos, acá, ¿no? Le están dando ese consejo a Pablo, que era judío, pero junto con él en el grupo había un montón de gente que no era judía. Y me imagino que tenían con los ojos así. Nosotros también vamos a tener que cuidar y vamos a tener que hacernos pelar y tantas cosas. Pero ahí entonces le dice, ¿no? Pero en cuanto a los gentiles, que estaba Lucas, que estaba el otro de Berea y de Tesalónica y todo, ¿no? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre y hablaba de fabricación. Eso fue lo que había llegado a esa conclusión aquí en este capítulo 15. Amén. Que los judíos no tenían que solamente guardar esas cosas porque los judíos, los gentiles tienen que guardar esas cosas porque los judíos necesitaban que se tenían que hacer esto porque ya no lo hacían. Entonces Pablo aceptó ese consejo, hizo todo lo que le pidieron. No, seguro no puede juzgar, era un hombre, va a decir el gran apóstol Pablo, no era un hombre, amén, era un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que tenía sus debilidades, que tenía no tenía una certeza, no sé, en ese momento, ¿no?, del llamado de Dios y de lo que él tenía que dejar de lado, con que él amaba a su pueblo, porque después lo vemos, ¿no es cierto?, en Romanos y en otros libros que dice, yo amo a mi pueblo y yo quisiera perder la salvación si con eso yo lo pudiera ganar. Él amaba entrañablemente a su pueblo y eso es lo que él quería, ganarlo, ¿no? Era una presión en ese momento. Entonces queríamos que estén bien, que acepten, porque aceptando esto van a escuchar la palabra, van a escuchar mi testimonio, van a convertirse a Cristo. Y siempre pensando, ¿no es cierto?, en lo mejor para su pueblo. Dice un día, y entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para ir ofreciendo los sacrificios para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Así que aparentemente este rito no le llevaba una semana a mí yendo al templo a ofrecer y esos ritos que tenían, todas las ordenanzas. Y todo tranquilo, y Pablo esos días estaría pensando, gracias a Dios, el Señor me libró de algo malo, yo que estaba ahí bien, ¿no es cierto?, con él. Pero dice el 27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y decían, hermano, unos judíos de Asia, ¿por qué? Eran judíos que vivían en Asia porque habían venido a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, estaban allí. Amén. Y en Asia, Pablo había estado en Asia, solamente era Éfeso. Amén. Y los conocían lo que Pablo había hecho, ¿no es cierto? Pero eran reacios, eran crueles con Pablo. Alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones que predican.
santo lugar. Y entonces explica por qué esa acusación de que Pablo había metido a un gentil en el templo, porque en el templo, hermano, no podían entrar los gentiles. Había un patio de los gentiles, que hasta ahí podían entrar, pero al templo mismo los gentiles no podían entrar. Y había hecho un cartel que decía que en la lengua conocida, no sé si arameo o cuál era, griega, estaba escrito en un muro que separaba del templo que decía que cualquier gentil que quisiera entrar o traspasar, ¿no es cierto?, para el otro lugar, daba motivo que lo mataran. Esa estaba la ley, y por eso Pablo después en Éfeso dice, derribando la pared intermedia de separación, había esa pared, ¿no es cierto? Pero ¿quién iba a ser muerto si cruzaba esa pared? El que lo hacía. Pablo era judío, podía estar así, pero yo, hermano, qué tremendo. Porque si fuera así, ¿a quién tenía que darle muerte? A Trófimo. ¿Amén? Pero no a Pablo, pero buscaban excusa. Entonces digo, qué tremendo. Y eso uno lo ve todos los días, hermano. Las excusas que busca la gente que no quiere aceptar a Cristo. Busca cualquier cosa. No, que los cristianos son todos iguales, son los hipócritas, son falsos, son estos, aparentan, pero hacen tantas cosas. Y siempre excusas, ¿no? Y no sirven de nada, porque el día que estén delante de Dios no les va a servir la excusa. Porque dice el versículo 20, antes habían visto con él, con Pablo, entre la ciudad de Trófimo de Éfeso, donde lo conocían a Trófimo, normalmente estos judíos de Asia eran de Éfeso, y lo conocían a Trófimo, lo habían visto en la ciudad. Y qué tremendo, y cuántas veces se levantan calumnias y cosas por, no, pero yo lo vi, y a mí que va para el bar, o a mí que va para el baile. Porque era la hora y iban para allá, iban bien vestidos, o para mí porque iba cerca, porque me pareció, porque qué tremendo, hermano, ¿no? Lo había visto en la ciudad, pero no en el templo. Pablo no iba a meter a un judío, él sabía las leyes. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Qué tremendo, hermano, ¿amén? Gloria a Dios. Acá yo había apuntado. Cuando la iglesia predica todo el consejo, el enemigo se levanta. Eso es así, hermano. De una manera o de otra, el enemigo se levanta. ¿Cómo parece más puro que el espíritu? El engaño parece que prevalece. Parece que prevalece y cree más a eso a veces. Cuando hay el camino del Señor, le cree más al espíritu de engaño. Lamentablemente es así, hermano, que Dios nos ayude. Por eso, ¿cuánto tenemos que estar parados en Cristo? Amén. No dejarnos, ¿no es cierto? Porque muchas veces los sentimientos nos tienen por una mala pasada, ¿no? Porque a veces los sentimientos son fuertes, porque amamos a tal persona, porque es mi hijo, porque esto, porque me ayudó, porque esto, porque lo otro. Pero si me está haciendo errar, tengo que parar, es mi hijo, mi hija, es mi esposo, pero no puedo seguirlo. Que Dios nos ayude, hermano, ¿amén? Ellos pensaban que Pablo había metido a Trófimo en el templo. Y ahí, ¿no es cierto?, se agranda la mentira cada vez más, ¿no? Así que toda la ciudad empezó por un grupo que se llegara
cuando ya se fue a casar, él le dijo, bueno, elegí acá lo que vos quieras, el regalo. Y dice, lo más caro que viene es la casada, dice ella. Y si fuera ahora no le dirás nada a los empleados, los que se van a casar, elegí lo que quieran, porque ahora hay tremendo mueble y todo lo que hay, ¿no? Pero digo, él era judío, era de su nación, pero qué tremendo cuando hay envidia. Porque yo no sé si ustedes están pensando de la cosa, pero ¿qué en el fondo? Ellos se mostraban celosos de la ley, que amaban a Dios, que eran celosos de la palabra. Y escondían otros sentimientos con esa fachada. Pero ¿qué era en el fondo? ¿Qué piensa usted que había en el fondo, en los corazones de esa gente? ¿Qué era lo que había contra el Padre? Envidia, celos. Él también se había contado su testimonio, ¿no es cierto? Pero envidia, que algo que llega, porque esos sentimientos están propensos a florecer en nuestras vidas, pero por la palabra, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios, nos tiene que ir venciendo. ¿Quién no ha tenido envidia? No podemos decir que nunca, ¿no? Celo. Pero no podemos dejar que eso crezca y domine nuestros miembros y nos lleve a usar nuestra boca para insultar y decir cosas que no son, y usar nuestras manos para acusar, y usar nuestros pies para ir donde no tenemos que ir. No tenemos que dejar que nos dominen esos malos sentimientos. Entonces tenemos la gracia del Espíritu Santo para ayudarnos, para pensar, como decía el Rodrigo, los pensamientos, ¿no es cierto? Pero si no reconocemos, no se puede. Inmediatamente se cerraron las puertas y procurando ellos matarle. Y uno se imagina el templo, cerraron las puertas para que no se vaya a esconder ahí, no sé para qué la cerraron, y en las escalinatas, ¿no es cierto? Allí iban arrastrándole para matarle. Es tremendo, hermano, ¿no? Sí. Procurando ellos matarle. El odio. Y qué tremendo, hermano, porque y así son las multitudes hoy, porque pasan todas las multitudes, no porque hasta festivales de rock y cosas así, sino que empiezan unos a saltar y otros a adorar y todo el mundo termina así. Y en otras cosas es como un espíritu, esto se va tomando y va tomando. Procurando ellos matarme, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado. El tribuno era la autoridad, también que estaba, la autoridad de los romanos, hermanos, que estaba en ese momento a cargo de mantener el orden en la ciudad. Y según cuenta la historia, hermano, y están las ruinas y muchas cosas, los judíos tenían el templo y en el templo los romanos no podían estar. Y en el tiempo de Herodes, ¿qué hacen los judíos allá dentro del templo? ¿Qué van a hacer? Entonces, como ellos no podían entrar, edificaron al lado del templo lo que se conoce como la fortaleza Antonia, que es más alta, le dijeron un terraplén, y es más alta que el templo. Entonces, allí de la fortaleza Antonia, amén, ellos miraban para el templo de los romanos. Y había gradas, amén, había escaleras para ir a la fortaleza Antonia. Le habían puesto la fortaleza Antonio en honor a Marco Antonio, que era uno de los emperadores de Roma. Miraban para el templo de los judíos, porque ellos no podían entrar, ellos querían vigilar, y ahí ellos miraban toda la ciudad, de la fortaleza Antonio estaban, dice que por lo menos 1000 soldados tenían allí. Y ahí estaban mirando para toda la ciudad, donde hubiera un lío, hubiera alguna cosa, y ellos iban para mantener el orden. Dice el versículo 32. Tomando luego soldados, y el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Así que el hombre tenía autoridad, el tribuno, ¿no es cierto? Era como que hubiera un lío y aparecen, como esos que tienen corazas, que tienen Egeo. Aparece Egeo, aparece la metropolitana, yo qué sé. No, hay que tiene autoridad que la paro nomás, ¿no? No es que. Bueno, así eran los romanos, ¿cierto? Y ahí se dejaron, ¿no? Con esto no se puede jugar. Pero vio cómo sirve, hermano, la autoridad, a mí cuando hay desorden. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo.
entonces llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Así que fue hasta donde estaba Pablo, lo hizo atar con cadenas y le preguntaba quién era, quién sos, qué hiciste. Pero dice que entre la multitud, uno gritaba una cosa y otro, y como no podían entender, sí que era tan grande el griterío, estaban tan enfurecidos, que el tribuno no podía escuchar lo que Pablo le decía, lo que le quería decir. Y como no podía entender nada, ¿cierto?, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Es decir, sacarle de aquí de la escalinata del templo, capaz que había quedado abajo, y le van a llevar a subir las otras escaleras y llevarlo a la fortaleza Antonia, ahí para poderlo a salvo. Y alguna de las cosas que veo, hermano, que la Biblia nos dice es que nosotros debemos orar por la autoridad. ¿Amén? Porque este hombre y su gente hizo las cosas bien, ¿no? Sin saber quién era Pablo, pero lo salvó. Amén, gloria al Señor. El 45 dice, llegaron a las gradas por las escalinatas, ¿no es cierto? Aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Qué era llevar el peso? Lo levantaron, ¿no es cierto?, para arriba y lo llevarían uno de las manos, de las piernas, ¿no es cierto?, porque la multitud estaba enfurecida que lo quería matar. Porque si la multitud del pueblo venía, está diciendo, muera. ¿Y a quién le hicieron cosas así? A Jesús. ¿Amén? A Jesús. Jesús también fue. Jesús, ¿no es cierto?, salió de la fortaleza Antonia y bajó esas gradas y también la multitud le decía, crucifíquenle, ¿no? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando. Cuando, dice el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ahí ya podía hablar, amén, el ruido de la multitud no le impedía, no escuchar lo que Pablo le iba a contestar. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, así que habían subido todas las gradas y ya iban para la fortaleza, le dijo el tribuno a Pablo, le dijo Pablo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Se ve que le dijo en griego, ¿no? Un idioma más fino, así, como que hoy día esto sería un inglés, ¿no? Somos españoles, pero sabe también inglés, o sea, no era que era cualquier terrorista, Pablo, ya sabía inglés, ¿no? ¿Sabes griego? Y el tribuno lo había confundido con un egipcio terrorista. Entonces el tribuno le pregunta a Pablo, pero tú no eres egipcio. Lo confundió con un egipcio terrorista, que levantó una sedición, porque en ese tiempo se levantaban los judíos, ¿no es cierto? Y querían sacar el gobierno romano, ¿no? Y había sedición. Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días? ¿Y se acuerdan, cierto, de los 4.000 sicarios? ¿Qué son sicarios? Asesinos a sueldo. ¿Amén? Porque uno puede decir, hay asesinos y hay sicarios. El asesino mata por robo, por despecho. Ahora, el sicario mata por encargue. ¿No? Le pagan. Eso se usa mucho, ¿no es cierto?, en los narcos. Que pagan a los sicarios, a ciertas personas, que llamamos sicarios, para que vayan, ni conocen ni saben, pero le dan la información y se van y matan. Y le pagan por eso. Eso es los sicarios. Eran asesinos a sueldo. Y tribuno pensaba que Pablo era el líder de esos sicarios. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, que pertenecía a Roma, ¿no es cierto? Pero te ruego que me permitas hablar del pueblo. Cuando a él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, lo alto, ¿cierto?, de la escalera, hizo señal con la mano al pueblo, en este caso, ¿no es cierto?,
testimonio de Pablo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. No sé si el hermano quiere aportar algo, preguntar, decir. Gloria al Señor. Pero ¿cuánto, hermanos, aprendemos? Que Dios nos ayude. Aleluya. ¿De dónde vamos a...? En la iglesia, ¿no es cierto?, se aprende de la ética cristiana, ¿amén? Pero es de la palabra. Amén. En ella tenemos, ¿no es cierto?, que el espejo y la palabra lo que nos enseña. Amén. El Señor hay que escudriñarla. Amén. Porque hay cosas que tienen que meterse, ¿no es cierto?, y escudriñarla para entender cuántas cosas que nos quiere hablar, cuántas cosas que nos quiere enseñar. Y aquí en estos versículos no nos hablamos, ¿no es cierto?, del sometimiento. Amén. Gloria a Dios a la autoridad. Hablamos, ¿no es cierto?, de la multitud, de no dejarnos llevar por lo que la gente dice, sin tener firmeza, sin tener apoyo, ¿no es cierto?, en la verdad. Hablamos del peligro de querer agradar a la multitud, ¿no? Y eso es común de repente en el trabajo, en el estudio, ¿no? Para que no me critiquen tanto, para que no me desprecien, para que me tengan en cuenta en los grupos, y cuántas cosas, ¿no es cierto?, el cristiano puede llegar a hacer, pero el cristiano no puede perder nunca fidelidad. Sí, Gabriel. Es complicado cuando un cristiano no se termina de convertir, ¿no? Cuando te quedan cosas, por ejemplo, ellos. Creo que ahí sí sería legalista. Sí, pero qué peligro, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo es Dios de sabio y que es soberano? Porque se valió del error de ellos para cumplir muchos propósitos. Amén. Gracias a eso le tiene que dejar a Roma, certificarle a los reyes, al tribuno, a todos. Amén. Gloria al Señor. Dios, ¿no es cierto?, es el Dios de la providencia, ¿no es cierto?, el Dios que prepara todo para bien. Pero ¿a quién Dios puede usar para que él pueda cumplir su propósito? La gente está firme. Que Dios nos ayude, ¿no? Por eso no es en vano cuando se habla, cuando se dice que uno tiene que entregarle al Señor el corazón y que sea Dios que lo vaya purificando, reconocer nuestros errores, todo, porque solamente el Espíritu Santo, amén, puede fortalecernos, porque tal vez no vamos a pasar lo mismo que Pablo, pero situaciones difíciles vamos a pasar. Vamos a ser despreciados, vamos a ser traicionados. ¿No? ¿Quién va a permanecer ante una traición, ante una decepción? El que está firme. A ver, por eso dice la palabra, ¿no? Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tener siempre la confianza en Dios, en Cristo. Él no falla. Amén. Podrá que seamos tanto, pero Él no falla. Y amén. Y qué lindo, ¿no es cierto? Y uno, ¿cuántos ejemplos, hermano, contamos la palabra, pero encontramos el nombre de Dios que ha permanecido? Nosotros tenemos al pastor Muñoz, tenemos tantos hermanos, que han pasado tantas cosas, pero permaneció hasta el fin. Amén. Gloria al Señor, y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que permanezcamos hasta el fin. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios da dones, talento, ¿no es cierto? Y uno se goza, la iglesia se goza. Pero lo más maravilloso es permanecer. Amén. El que permanecía hasta el fin, este será salvo. El que perseverara hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo más? El Espíritu Santo le decía, lo que no se había empezado a cumplir, pero se no sabía. Amén. Amén. Y seguramente que Pablo, de todas esas advertencias de parte de Dios, él se preparó en oración, en ayuno, ¿no es cierto?, en la mente, en saber, ¿no? Porque quiere decir cuando él llega, ¿no? Los hermanos tienen con gozo. Pero no iba a ser siempre así. No iba a ser siempre así, ¿no es cierto? Lo que Dios y su mente es que estaba preparada. Amén. Y si pudo perseverar en él. Ahora los obreros. Amén. Amén. Ahora, respecto a la multitud de que no está el espíritu, puede estar un espíritu religioso, pero no el espíritu de Dios. Entonces dice porque Jesús dijo no, porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así es, el que está mal, prefiere estar con el que está mal. No tiene el Espíritu Santo para redarguir. Que Dios nos ayude que permanezca siempre el amor en nosotros, porque qué tremendo es el espíritu religioso, y porque la palabra dice, porque la palabra sí, pero hay amor,
con misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos estamos expuestos, ¿no es cierto?, a cosas, ¿no es cierto?, pero el Señor nos da las herramientas, amén, para poder vencer, amén, y permanecer hasta el fin y perseverar hasta el fin. Amén. Eso es lo que más, es lo que la iglesia quiere, ¿no es cierto? Para eso el Señor dejó la iglesia, amén, para que podamos nosotros ir aprendiendo y aprendiendo para poder perseverar hasta el fin. Amén. No es un tiempo, no, nosotros hasta el fin. Las preguntas de hoy, bueno. Aleluya. El versículo, siempre yo había quedado del versículo 17, ahí. El punto B, dice Pablo llega a Jerusalén. El versículo 17 y 20. Pablo informa sobre lo que Dios había hecho entre los gentiles. Versículo 20 al 22, Pablo se entera de su mala reputación entre algunos de los cristianos de Jerusalén. Y versículo 23 al 25, la recomendación de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y eso es lo que yo decía, ¿dónde estaban los líderes que dieron ese buen consejo? Amén, cuando Pablo era arrestado y arrastrado, ¿dónde estaban? Y así pasa, hermano, cuando uno confía, amén, y sigue los consejos, amén, de gente que quiere quedar bien, ¿dónde están en el momento de la lucha, de la dificultad? Versículo 26. Después de aceptar la recomendación, Pablo se une y patrocina a algunos cristianos en un rito judío. Versículo 27 al 30. Unos judíos de Asia alborotan la multitud. Versículo 31 al 36. Los soldados romanos rescatan a Pablo. Y versículo 27 al 39. Pablo habla con el tribunal romano. Y versículo 40 se le permite a Pablo hablar a la multitud que quería asesinar. Y ahora les pregunta 1. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Jerusalén? Pregunta 2. ¿Qué falso concepto había de Pablo entre los judíos? Y pregunta 3. ¿Qué querían hacer con Pablo? ¿Qué querían hacer?